Pues sigan poniendo los 5 sentidos en la próxima entrevista. Sobre todo, atención Marta, los oídos. Desde luego, escuchar no es lo mismo que oír, eso está claro, y no siempre escuchamos lo que oímos o no queremos escucharlo o simplemente no podemos. De la escucha, de su importancia para la buena comunicación y para el equilibrio general de la persona, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Juan Antonio Timor. Es pedagogo, aplica desde hace más de 16 años una pedagogía de la escucha basada en el llamado método Tomatís. La ha desarrollado también en un libro de muy reciente publicación titulado Tomatís, una experiencia para compartir. Hay que decir que el doctor Tomatís fue un importante otorrino francés que creó la ciencia de la audiopsicofonología y su método es hoy terapia oficial, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, buenos días. Para que lo intentamos, ¿qué es la pedagogía de la escucha, Juan Antonio? Bueno, la pedagogía de la escucha, para decirlo así de una forma breve, sería aprender a escuchar, porque es muy diferente, como has dicho, oír y escuchar. Oír es una sensación simplemente por el sentido del oído, pero escuchar tiene que ser, es un acto voluntario, activo y selectivo. En realidad, la escucha nos tiene que permitir focalizar nuestra atención en aquello que nos interesa y eliminar aquello que nos molestaría. Estamos en una cafetería y estamos hablando tú y yo y hay otras conversaciones alrededor. Si yo te aburro, tú me pones cara de atención y te pones a escuchar a la gente que está al lado. ¿Sin querer? Si, por ejemplo, no tienes mucho interés o no estás entrenada en escuchar y al cabo de unos minutos tu capacidad de atención cae. Entonces, eso es no saber escuchar. Entonces, ¿cómo puedo ser todo oídos o cómo puedo practicar la escucha óptima? Bueno, se puede hacer un entrenamiento, uno lo puede hacer tranquilamente. Si tiene unas dificultades muy grandes, aquí en España tenemos la asociación Alton Tomatís, que somos todos los centros que aplicamos la pedagogía de la escucha según el doctor Tomatís, y entonces uno puede acudir allí, se le hace una entrevista, se le hace un test de escucha y entonces se le dice a esas personas qué podría mejorar en su escucha. Todos deberíamos llegar a esa dimensión, a la escucha óptima, realmente para escuchar y para sentirnos mejor, ¿no? Sí. En todos los aspectos, estamos hablando de algo... Claro, porque la escucha en realidad es una función global del ser humano. El ser humano, para poder llegar a ser realmente humano de verdad, pues tiene que tener la capacidad de poder expresar su pensamiento con palabras, mediante el lenguaje. Y para eso tiene que tener la capacidad de autoescucharse y de escuchar a los demás. Ahí es nada, ¿eh? De autoescucharse, ¿en qué condiciones? Pues, por ejemplo, si una persona, su mundo interior, sus emociones, su situación personal le está solicitando de tal manera, es muy difícil que pueda prestar atención a las informaciones que le llegan de fuera y entonces su respuesta será inadecuada. Y entonces, pues vamos a ponernos el caso de un niño que en relación con los demás niños, por ejemplo en el colegio, en el recreo, los demás le dicen alguna cosa, él la interpreta de una forma distorsionada porque emocionalmente no le permite hacerlo de otra forma y entonces su respuesta es completamente inadecuada. Entonces esto socialmente le va a crear muchos problemas y ese niño va a tener un sufrimiento por inadaptación, porque su escucha interior y su escucha exterior no están coordinadas. Hay que ver lo importante que es lo que oímos y lo que escuchamos, ¿no? De hecho, Sí. El doctor Tomatís descubrió todo eso hace, pues bueno, ya muchos años, ¿no? Él trató a la cantante María Callas, a la actriz Romy Schneider, también al actor Gerard Depardieu. Cuéntenos. Bueno, pues la historia de Tomatís es que era hijo de un cantante de ópera y entonces su padre estaba muy orgulloso de tener un hijo que había estudiado en la universidad, estamos hablando de los años 45, 47, 48, y entonces todos sus amigos que tenían problemas, pues les decía, id con mi hijo que él es un especialista. Bueno, él confiesa que en aquella época no lo era tanto, pero que aprendió mucho con los cantantes. Y entonces la cuestión está
en que él depositó lo que se llama el efecto Tomatis, las leyes del efecto Tomatis, en la Academia de Ciencias Médicas de París, y entonces básicamente el principio consiste en que un oído solo puede percibir lo que es capaz de analizar. Es decir, que si un oído tiene dificultades en algunas franjas de sonidos, entonces la segunda ley dice que la voz de esa persona se verá amputada de esas frecuencias. Entonces, lo que les pasaba a los cantantes era que un cantante lírico hace un gran esfuerzo vocal y muchas veces ellos mismos se dañaban su capacidad de escucha. Entonces lo que hacía Tomatis era volverles él diseñó un aparato que se llama el oído electrónico, los ponía bajo oído electrónico a escuchar y entonces recuperaban esas frecuencias y su voz volvía a ser capaz de recuperarlas. ¿Como si les pusiera un diapasón? Bueno, se trata de, el oído electrónico nos pone en situación de pautarnos, es un aparato que ha imitado también la fisiología y la anatomía del oído, el funcionamiento fisiológico y neurológico del oído, que es capaz de obligarnos a escuchar como debería de ser la escucha óptima. Y eso crea un efecto de remanencia. Si eso lo repetimos durante un cierto tiempo, ese oído vuelve a recuperar su funcionamiento óptimo. Y de ahí a recuperar nuestra estabilidad emocional, nuestra paz, hay un paso que hay que dar. Hay un paso que hay que dar, porque si nosotros tenemos una disfunción entre nuestra imagen personal y nuestra imagen corporal, porque el sonido nos modela. Entonces el lenguaje es la frecuencia óptima. Entonces un lenguaje que transmite amor, que transmite cariño, que transmite comprensión, físicamente nos influye de manera que nosotros podemos abrirnos como, por ejemplo, un niño puede abrirse como una flor si está en una comunicación positiva en ese sentido. Pero hay palabras que pueden matar no tanto por el significado, sino por el tono con que las podemos decir. Entonces, el cuerpo, el oído no solamente, para percibir el sonido, no solamente tenemos el oído, tenemos toda la piel, sobre todo las palmas de las manos, la parte interior de la parte frontal, la cara. Entonces, cuando estamos hablando con alguien o estamos recibiendo sonido, todo nuestro cuerpo está influido y entonces nuestra postura cambia según cómo sea el ambiente sonoro en el que estamos también. Entonces yo oigo por aquí, pero también por aquí, sí, por sí. aquí, por aquí. Sí, sí, estamos inmersos y el sonido también, por todo el juego de presiones, todo el cuerpo tiene células que son capaces de percibir las diferencias de presión del aire y entonces nos influimos, el lenguaje nos influye. Hay que ver qué sofisticado, ¿no? Bueno, somos muy perfectos los seres humanos. En ese sentido, porque Sí. claro, luego decía, o antes ha dicho, que dejamos de percibir unas frecuencias, Sí, ¿no? sí, sí. Lo eliminamos, lo elimina nuestro cerebro. Puede ser por unas causas traumáticas o puede ser simplemente porque estemos sometidos a una situación emocional que aquello nos haga daño. Y entonces una forma de escapar pues es dejar de percibir esas frecuencias. Por ejemplo, un niño pequeño puede hacer muchas otitis de repetición y entonces hay que mirar la causa porque cuando un niño tiene el oído medio lleno de mucosidad, está en una situación en la que no le llegan los sonidos desagradables, por ejemplo. Entonces es un mecanismo que no es maravilloso, pero de momento le sirve como método de supervivencia porque ante una situación difícil ese estímulo llega mucho más atenuado. Claro, claro, y lo recibe y lo percibe de otra forma. Claro, pero eso es un problema porque se salva de esa dificultad momentánea, pero se mete en un laberinto del que después le va a resultar muy difícil salir. Con ese método, el Alto Tomatis. No, Alton Tomatis es una asociación. Tomatis. Alton Tomatis es una asociación profesional de alumnos del doctor Tomatis. Estamos presentes en toda la geografía española y nos hemos organizado porque después del fallecimiento del doctor Tomatis, que falleció el 31 de diciembre del 2001, pues nosotros queremos preservar su legado científico y la aplicación correcta de su técnica.
Y entonces los centros a los cuales, por ejemplo en mi centro estamos asociados y hacemos sesiones de formación, hacemos divulgación para que esto que pensamos que es tan interesante se pueda conocer. Y tratan todo tipo de conductas, es decir, el método Tomatís es es un ansiolítico, es un potente... El método Tomatís puede servir para muchas cosas, pero tampoco es una panacea, pero puede servir en muchas situaciones. El libro que he escrito está estructurado de forma como si fuera una espiral. Entonces, Tomatís empezó con adultos, pero acabó preparando a mamás para la maternidad. Entonces, una maravillosa manera de empezar a experimentar Tomatís es antes de nacer. Después, cuando un niño después de haber nacido, supongamos el caso de un niño que haya tenido un nacimiento prematuro y haya tenido que ser puesto en incubadora, por ejemplo. Entonces, hay una situación de ruptura enorme porque el niño está en contacto con su mamá. Antes de nacer ya percibe su voz de una forma especial, pero después esa ruptura puede suceder que deje huellas. No es obligatorio, pero puede suceder. Y entonces ese niño podría recibir sesiones de escucha Tomatís y le grabaríamos la voz de su mamá y se la haríamos escuchar a través solo de conducción ósea, eso ya es un poco técnico, pero se la haríamos escuchar de manera filtrada como él la escuchaba antes de nacer. Y eso le permitiría hacer un puente para que esa situación complicada no le deje huellas para después. ¿Por qué, por ejemplo, usted recomienda o por qué utiliza la música de Mozart o determinadas músicas? Sí, eso también es cierto, que es una pregunta que se nos hace muy a menudo. La música de Mozart y el canto gregoriano, que son las dos músicas que principalmente utilizamos, pero vamos a centrarnos con Mozart. Tomatís descubrió que Mozart era un músico que había hecho producciones desde muy niño y entonces su carga emocional, sus sentimientos personales en su música no están muy presentes. Y entonces es una música que dinamiza y da mucha energía. Dijéramos que el cerebro necesita estímulos para funcionar adecuadamente y gran parte de esos estímulos se lo dan los sonidos agudos. Y entonces utilizamos esa música porque es estructurante y porque acompasa el corazón con la respiración. ¿Y qué otra música ha dicho? ¿La música gregoriana también? El canto gregoriano también tiene un efecto. El canto gregoriano tendría un tempo que sería mucho más lento, la mitad justamente, que la música de Mozart. Y entonces es un canto que afecta todo el cuerpo, dándole armonía y dándonos la postura de escucha, que es algo que es fundamental. Si no adquirimos una postura de escucha, difícilmente vamos a escuchar. Bueno, pues le hemos escuchado atentísimamente, Juan Antonio Teomor. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y dar a conocer este método Tomatís. Pues muchas gracias.